Te decía que, bueno, a propósito de algunas expresiones que se han dado con relación a estos discursos, recuerdo la anécdota de una entrevista de la corresponsal, la primera corresponsal que CNN estableció tuvo en territorio cubano. Cuba, específicamente en La Habana. Bueno, eso fue en los días que se lanzó la ley Helms-Burton. Creo que fue al principio del gobierno de Clinton, o al segundo año del gobierno de Clinton. Y parte de esa ley, además de que ratificaba la situación del embargo económico contra Cuba, endurecía y reconocía algunos elementos, o planteaba algunos elementos nuevos, endureciendo los anteriores. Entre ellos, decía taxativamente que devolución de las propiedades. Devolución de las propiedades que habían sido confiscadas, sobre todo a ciudadanos norteamericanos o a algunos cubanos que ya eran nacionalizados norteamericanos. Y recuerdo que junto con eso aparece la declaración de un señor precisamente que era de los propietarios de una de esas grandes viviendas, por ejemplo, casi palaciegas que había en el malecón de La Habana, o que hay todavía, pero bueno, dentro del proceso de revolución y de reforma urbana, esa casa fue confiscada y fue distribuida, y ahí resulta que hace tiempo que viven veintitantas familias. Ya han nacido 2 generaciones. Sí, 2 generaciones. De hecho, entonces entrevista a la reportera de CNN a uno de los jóvenes que vivía ahí, de una de esas familias que había nacido ahí. Y él, cuando le preguntan sobre esta ley, que qué le parece, él dice, bueno, mira, yo no sé, yo nací aquí, y a mí siempre me han dicho que esto es mío, sí. esto es de nosotros. Hay que matarlo. Entonces, oye, el que venga a sacarme de aquí, de mi casa, va a tener problemas. Pero bueno, decisiones políticas y algunos cambios, porque de hecho ya hemos visto que también otras organizaciones u otros viejos y tradicionales, digamos que rivales de Fidel Castro, del régimen, han patrocinado acciones también del mismo estilo de toda la vida. Fue el caso, por ejemplo, de la visita que hizo Fidel Castro a Panamá, y también se habla del caso de Argentina, en el cual pues uno de estos viejos adalides del exilio cubano intentó incluso asesinarlo, o sea, producir un atentado contra Fidel Castro en una de sus visitas que salió. Se le han hecho tantos atentados, Entonces, bueno, algunas cosas, digamos, que se mantienen de parte de los que toda la vida pues han sido consecuentes, digamos, en su rivalidad, en su oposición al régimen desde el principio, pero en otros casos pues el discurso también ha cambiado. Vamos a continuar escuchando la exposición de la entrevista. Otro de los aspectos que enfoca sobre la organización Alfa 66, su secretario general. Jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. Cuba revolucionaria no conoce un solo caso de tortura. Paradójicamente, aquellas personas menos autorizadas moralmente para censurar a Alfa 66, para atacarla falsamente de que es una organización terrorista, son aquellos que asumieron el poder en nuestro país en el año 1959, luego de varios años de terror contra la población. Ese mismo gobierno que sus principales cabecillas ponían bombas en establecimientos civiles, asesinaban a mansalva a la población civil para imponer el terror a las autoridades del régimen del general Fulgencio Batista. Yo he dicho en más de una ocasión a esas autoridades que nos acusan de tener acciones terroristas, yo reto a las autoridades del gobierno de Cuba a que presenten una sola prueba de un acto terrorista de Alfa 66. Y si ellos tienen esa prueba, si ellos son capaces de demostrar con un argumento concreto, con una prueba concreta al mundo de que en Alfa 66 se han cometido
actos de terrorismo, yo me ofrezco voluntariamente para regresar a Cuba y ser sometido a la justicia o a los caprichos del gobierno comunista de Fidel Castro. Yo me ofrezco, si ellos tienen esa prueba, para que me lleven ante el paredón de fusilamiento y me liquiden físicamente como han liquidado a tantos miles de cubanos. Mira, aquí hay un aspecto también que todos los regímenes, los gobiernos, cuando se maneja a veces el discurso o se maneja una posición política ya con una, digamos, con un ánimo tan radical, normalmente en todos los países, yo siempre digo, sobre todo de un tiempo a esta parte, siempre digo que en todos los sitios, todos los gobiernos, porque hasta quizás el país que siempre se ha considerado campeón de la democracia y la libertad, Estados Unidos, pues ha reconocido que tiene grupos y realiza acciones a través de sus agencias de inteligencia y de espionaje, incluso acciones criminales, de asesinato, liquidación, como usted quiera llamarle. Cualquier eufemismo vale en relación a veces a justificar, a plantear algunas decisiones de eliminación de rivales. A mí me chocaba mucho, por ejemplo, por lo menos la expresión. Todo el mundo sabe que cuando se produjo el atentado del 11 de septiembre del 2001, ciertamente que lo increíble, lo tremendo, bueno, nunca visto, de la magnitud del atentado, hacía que ciertamente uno, cualquier calificativo en relación al grupo o al responsable de ese grupo, el caso de Bin Laden, que fue sindicado como el responsable, el ideólogo de todo esto, cualquier calificativo era como poco para... Pero cuando, por ejemplo, el presidente Bush sale declarando que había 1.000 millones dispuestos en la CIA para asesinar a Bin Laden, y así lo publica la prensa norteamericana, oye, la expresión es como chocante, porque escuchar a un presidente democrático, de un país democrático, decir, no, ordenamos a la CIA y le ponemos 1.000 millones en la mano de dólares para que asesinen, eliminen. Bueno, la justificación ante el hecho parecía válido, pero la utilización de algunos términos también te dice que hay muchos mecanismos que se utilizan en todos los países a veces para reprimir o para eliminar contrarios. El lado desagradable y triste de la política. Vamos a continuar viendo esta entrevista con don Ernesto Díaz Rodríguez de Alfa 66. Primero, muertos que esclavos es un lema del cual Alfa 66 ha sido consecuente. Preferimos la muerte 1000 veces antes que hincarnos de rodillas o de mendigar espacios de libertad a la tiranía de Fidel Castro. La libertad, como dijo el general Antonio Maceo, en la lucha por la independencia de Cuba se conquista con el filo del machete, no de rodillas reclamando espacios lastimosos a una tiranía. Nosotros nunca vamos a hacer concesiones de principios con la tiranía de Cuba. Nosotros nunca vamos a aceptar que un gobierno futuro de nuestra nación, aquellos que tienen sus manos manchadas de sangre, puedan tomar participación en los destinos de nuestra nación. Nosotros luchamos por erradicar todas esas estructuras corrompidas de la tiranía de los Castro, personas sin escrúpulos que han ido a enriquecerse a través o gracias al sacrificio de nuestra nación, que han sumido al pueblo cubano en una total miseria, en una total indefensión por más de 50 años, que han quitado todos los derechos a nuestro pueblo. Por eso nosotros luchamos porque podamos tener una democracia genuina, una democracia donde todos los cubanos tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades. Es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada.
y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde sus despachos la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. Como no comprende mi gente cómo solucionar. Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Durante muchos años nosotros practicamos la lucha armada contra objetivos militares en las costas de Cuba. Era la lucha que heredamos de la experiencia del proceso revolucionario que conllevó o que cristalizó con la toma del poder de Fidel Castro. Su revolución, que no es la revolución del pueblo de Cuba, su revolución para apoderarse de todos los poderes en Cuba. Esa revolución que ha sumido a Cuba en la miseria y en la mayor desesperanza. Nosotros utilizamos esas tácticas frontales contra el enemigo en la época del año 1960, a principios en la década del 70, y mantenemos, por supuesto, una preparación militar, conscientes de que los destinos de Cuba, la libertad de Cuba, no se va a producir por un gesto amable, por un gesto de rectificación del régimen comunista, sino por las presiones del pueblo de Cuba. Si en el momento final de la libertad, que estamos seguros está próximo a llegar, se reclamaran del pueblo de Cuba la presencia militar de Alfa 66 dentro de nuestro país, ahí estaremos nosotros, ahí estaremos, no importa el riesgo que tengamos que pagar para defender a nuestro pueblo, para defender a nuestra nación, para marchar brazo con brazo, codo con codo, junto a nuestro pueblo, hacia la cima de esa libertad tan largamente acariciada. Un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.